¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Te acuerdas cuando todos hablaban del litio como la salvación? Que si coches eléctricos, que si baterías limpias, que si el futuro verde... Bueno, prepárate para borrar todo lo que creías saber, porque China acaba de presentar una batería que no necesita litio, ni cobalto, ni grafito, ni todas esas tierras raras que tanto contaminan. Y no es una teoría loca ni un prototipo de laboratorio. Es real, es barata y ya está lista para cambiarlo todo. Hoy en CarView te traigo la historia de cómo un puñado de sal puede poner de rodillas a Tesla y de paso arruinar los planes de medio Occidente. Vamos a verlo. Durante años nos vendieron el litio como el héroe verde de la transición energética, el salvador eléctrico, el material que salvaría el planeta sin ensuciarlo. Mentira. Para extraer una tonelada de litio en el Triángulo del Litio, Chile, Argentina, Bolivia, se necesitan más de 2 millones de litros de agua, en zonas áridas, en ecosistemas frágiles, con comunidades locales viendo cómo sus reservas desaparecen. Y no hablemos del cobalto, extraído en su mayoría de la República Democrática del Congo, donde miles de niños trabajan en minas ilegales por un puñado de monedas, mientras tú cargas tu SUV eléctrico en el garaje pensando que estás salvando el mundo. La industria del litio ha sido una fiesta para las grandes empresas, pero una pesadilla para el medio ambiente y los derechos humanos. Y lo peor es que, aunque todo el mundo lo sabe, nadie lo dice. Porque el litio está en los teléfonos, en los ordenadores, en los coches, en los bancos de energía solar, en todo. La dependencia es tan brutal que hasta los países que sufren sus efectos se ven obligados a explotarlo. Pero ahora aparece una alternativa. Una que no necesita litio, ni cobalto, ni grafito. Y esa alternativa viene de donde ya nos estamos empezando a cansar de repetir. China. ¿Casualidad? No. Es estrategia. Porque mientras nosotros presumíamos de transición verde, ellos estaban diseñando la próxima versión. Una donde el litio, simplemente, ya no es necesario. Mientras el mundo jugaba con el litio como si fuera el único mineral del universo, alguien miró hacia abajo y dijo: ¿y esto que tenemos por toneladas no servirá para algo? Esto era el sodio. Sí, el mismo que te sube la tensión si comes demasiada sal. El mineral olvidado, el baratísimo, el abundante, el que nadie quería. El sodio está en los océanos, en la corteza terrestre, en depósitos naturales de todo el planeta.
No hace falta dinamitar una montaña ni agotar un acuífero para obtenerlo. Y sobre todo, no depende de América Latina, África ni Australia. Está en China, en India, en Europa, en casi todas partes. A nivel químico, el sodio no es tan denso como el litio, pero su tecnología ha avanzado tanto en los últimos 5 años que ya puede competir en rendimiento para casi cualquier uso que no sea de gama super alta. Y aquí entra la magia. Puede operar mejor en temperaturas extremas, es más seguro ante incendios y cuesta hasta un 70% menos producirlo. Pero claro, no es tan sexy, no suena futurista, no tiene lobby detrás. Hasta que CATL, el mayor productor de baterías del planeta, decidió decir, vamos a hacerlo. Y en cuanto los chinos apuestan, el mundo se calla y toma nota. Porque puede que no sea el mejor mineral, pero si es más barato, más abundante y más seguro, ¿hace falta que lo sea? El sodio estaba ahí todo el tiempo, esperando. Y ahora ya tiene su momento. Si aún no te suena CATL, es hora de aprenderte ese nombre, porque esta empresa china no es solo el mayor fabricante de baterías del planeta, es el silencioso artífice de la revolución que está a punto de estallar. CATL fabrica baterías para Tesla, BMW, Hyundai, Honda, Volkswagen, Volvo. Sí, todos los que se ríen de los chinos usan baterías chinas, pero lo que nadie esperaba es que CATL apostara por el sodio, y no con palabras, con hechos. En 2023 anunciaron la batería Naxtra, una batería de sodio desarrollada internamente, con rendimiento real, eficiencia térmica y potencia competitiva. Nada de promesas, nada de humo. CATL la lanzó con el tono frío de quien no necesita marketing, solo resultados. Y eso es lo que hace que dé miedo, porque cuando Tesla presenta algo, lo hace con show. Cuando CATL lo hace, te lo entrega en la puerta. La batería Naxtra no es más potente que la de Tesla, pero sí es más estable, más barata, más resistente y más fácil de producir en masa. Y esa es la clave. CATL no necesita ganarte en innovación, solo necesita fabricar más rápido y más barato que tú. Y lo está haciendo. De hecho, ya ha empezado a instalar las primeras baterías de sodio en coches de serie. El primero fue el Siegul de BYD. Y mientras el mundo pregunta, ¿esto será fiable? CATL ya lo está vendiendo. No hace falta explotar el litio, ni esclavizar a nadie, ni exportar minerales a media humanidad. Solo hace falta una decisión estratégica y una empresa con músculo para ejecutarla. CATL no ha hecho una batería, ha lanzado una bomba de sal sobre el modelo industrial occidental. ¿Sabes cuál es el mayor miedo de un coche eléctrico? Que se incendie, que explote tras un accidente, o que simplemente no cargue en invierno. Pues la batería de sodio de CATL viene a resolver todo eso de un plumazo. Esta batería puede funcionar a menos 40 grados centígrados, sin perder eficiencia, sin necesidad de sistemas de calefacción complejos y sin drama. Y sí, eso es clave si vives en Noruega, Canadá o simplemente en una zona donde el invierno no es una leyenda urbana. Pero además, esta batería no explota. ¿Sabes por qué? Porque el sodio no forma dendritas. Las dendritas son esas estructuras que se forman en el litio con el uso repetido y que pueden provocar cortocircuitos, sobrecalentamiento y en algunos casos, fuego. Autonomía, hasta 500 km CLTC en la versión más avanzada. Y en condiciones reales hablamos de 400, 450 dependiendo del modelo y la conducción. Ciclos de carga, más de 10.000. Sí, has oído bien, 10.000 ciclos. Eso significa que podrías cargarla cada día durante más de 27 años sin que la batería pierda rendimiento serio. ¿Velocidad de carga? Del 10 al 80% en menos de 30 minutos, incluso en condiciones climáticas adversas. No es una batería de laboratorio, no es un PowerPoint, ya se está montando. Y lo mejor es que no necesita cobalto, litio ni grafito, solo sodio, sal, lo que sobra en el mundo. Y ahí está el golpe, porque mientras Europa sigue haciendo cálculos, China ya lo está instalando. Hasta ahora, una batería era una caja que daba energía. Tú la usabas, la gastabas, la recargabas y punto. Pero ahora llega Friboi Dual Power y la cosa cambia. Esta nueva batería de sodio no solo entrega energía. Piensa, Friboi funciona con un sistema de doble zona energética. Una parte se encarga del arranque y de los picos de consumo, la otra de mantener una carga constante y eficiente a largo plazo. Resultado, mejor gestión térmica, menos degradación, más autonomía real.
Pero lo interesante no es solo el diseño, es que la batería decide cómo responder. Según cómo conduces, cuánto aceleras, si haces ciudad, carretera, frío, calor, carga rápida o lenta, la batería se adapta. Y todo eso sin que tú hagas nada. Este tipo de inteligencia adaptativa permite, por ejemplo, priorizar ciclos de carga largos si haces trayectos constantes, activar más potencia si detecta exigencia sostenida y hasta prever cuándo te vas a quedar sin carga. Para anticiparse, es como tener un copiloto invisible que no habla, pero piensa. Y esto cambia las reglas, porque no solo es más seguro, es más eficiente y más duradero. Imagina una batería que aprende tu rutina, que sabe que llegas a casa a las 7, que entiende que no necesitas potencia máxima si vas en ciudad y que optimiza la carga sin que tú lo notes. Eso no es solo una batería, eso es un sistema inteligente que convierte tu coche en algo más que una máquina. Lo convierte en una extensión de ti, y lo hace con sal. ¿Te imaginas lo que podrán hacer con lo siguiente? La Freeboy Dual Power no solo reacciona, piensa. Y eso, para una batería, es un cambio de paradigma. Lo que la hace diferente no es solo el sodio, es su arquitectura interna. Está diseñada con un ánodo autoforado. ¿Qué significa eso? Que el propio material genera caminos de conducción de manera autónoma mientras se carga y descarga, como si la batería fuera excavando sus propias autopistas eléctricas. Esto reduce la resistencia interna, mejora la eficiencia térmica y aumenta la estabilidad a largo plazo. Traducción al idioma CarView: se calienta menos, dura más, te da más autonomía, y eso no es todo. La electrónica de control que lleva esta batería permite reconfigurar dinámicamente el uso de cada celda. Si detecta una zona con degradación, la aísla. Redistribuye la carga, se adapta para sobrevivir. Esto no es solo una batería duradera, es una batería que se mantiene viva por sí misma. Y esa inteligencia hace que no solo funcione mejor, sino que funcione mejor durante más tiempo. En un mundo donde cambiar una batería puede costar más que el coche, tener una que se autorregula es un seguro de vida. Literalmente. Esto es lo que ocurre cuando el diseño ya no piensa en el presente, sino en cómo evitar el futuro más caro. Y lo hacen sin hype, sin espectáculo, sin humo, solo con ingeniería aplicada, sal y paciencia. Y cuando algo así llega al mercado, ya no hay excusas. Cuando hablamos de coches eléctricos, la batería es solo una parte de la historia. Pero cuando hablamos de camiones, barcos, trenes, autobuses y hasta aviones ligeros, ahí es donde la cosa se pone seria. Y es justo aquí donde la batería de sodio demuestra que ha llegado para gobernarlos a todos. ¿Por qué? Porque en estos vehículos el peso es menos importante que el coste, la estabilidad térmica y la posibilidad de operar sin necesidad de una infraestructura compleja. Y la batería de sodio lo clava en todo. Es más barata de fabricar, funciona mejor en frío, no explota ni se incendia con facilidad, soporta más ciclos de carga, tolera uso intensivo sin degradarse rápido. Imagina un autobús urbano que recorre 150 kilómetros al día cargando por la noche, 5 días por semana. En menos de 3 años, una batería tradicional empieza a perder capacidad. La de sodio aguanta más del doble. Pero no solo eso. Los sistemas de carga rápida de nueva generación están permitiendo que esta batería se adapte a cualquier medio de transporte. Vehículos de reparto, camiones regionales, barcos de carga corta, trenes ligeros, aviones regionales de corto alcance, incluso equipamiento agrícola e industrial. ¿Te suena futurista? Pues no lo es, porque ya hay pilotos reales funcionando con esta tecnología. Y BYD, CATL y otras marcas chinas ya lo están desplegando en flotas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esto no depende de subvenciones europeas, ni de permisos temporales, ni de acuerdos con Silicon Valley. Depende de ingeniería sólida y de un objetivo claro: no depender de nadie. Esto no es una batería solo para coches, es una batería para cambiar el sistema energético del transporte mundial. Y si eso no te parece revolucionario, es que todavía estás esperando a que alguien en Alemania te diga que es posible. Hasta ahora te he hablado de eficiencia, durabilidad, seguridad. Pero ¿y si también hablamos de puro rendimiento? Llega Shen 2.0, la evolución china de la batería con sodio. Y no viene a jugar, viene a gritar: ¡vamos ya!, desde que pones un pie en el acelerador. Esta versión puede entregar hasta 800 kilómetros de autonomía y cargar a razón de 2,5 kilómetros por segundo. Sí, por segundo. Traducido:
casi 500 kilómetros en 5 minutos. Eso es más rápido que muchos repostajes de gasolina. Y no hablamos de ciencia ficción, hablamos de prototipos ya probados en campo por KTL y otras firmas chinas. Shen 2.0 no solo carga rápido, también entrega más potencia al instante. Su sistema de gestión de voltaje permite que la batería responda como un motor turboeléctrico, y eso significa aceleraciones más agresivas, mejor respuesta en autopista y un coche que no te pide paciencia, te exige que lo conduzcas. Y la durabilidad se mantiene, más de 8000 ciclos sin pérdida de rendimiento notable. Y la seguridad, incluso mejor que su predecesora, porque el sistema incluye protección térmica activa y refrigeración líquida optimizada. Esta batería no se quema, no se rompe y no necesita litio. Y si eso te parece poco, espera a verla integrada en plataformas como la Super A Platform de Chery que vamos a ver en el próximo bloque. Esto no es el coche del futuro, es el que te grita desde el presente. Ya estás tardando. Vale, ya tienes una batería brutal, pero ahora te falta algo más. Una plataforma que la aproveche. Y ahí entra Super E Platform, la arquitectura desarrollada por Chery que está diseñada de fábrica para funcionar con baterías de sodio, litio o lo que venga después. Lo primero que llama la atención es su sistema de carga ultra rápida. En bancos de prueba ya se ha conseguido cargar 470 kilómetros en 5 minutos. ¿5 minutos? Sí. Lo que tardas en pagar un café y mirar Instagram. Pero no es solo velocidad, es versatilidad. Super E Platform permite integrar cualquier tipo de tren motriz eléctrico, motores individuales, tracción trasera, tracción total e incluso configuración dual. La refrigeración líquida está integrada en el chasis. El cableado es modular y el software de gestión de energía funciona en paralelo con la batería inteligente. El resultado: cargas más rápidas, menos pérdidas, menor estrés térmico, mejor control dinámico. Además, la plataforma puede adaptarse a distintos tamaños de vehículo sin rediseñar desde cero, desde un urbano compacto hasta un SUV familiar o una furgoneta de reparto. ¿Y qué pasa cuando no tienes prisa? Super E también permite cargas inteligentes lentas, optimizadas según tus rutinas, tarifas eléctricas y clima. El coche sabe si estás en casa, si lo usarás mañana, si puede aprovechar la energía solar y decide por ti. Esto convierte el vehículo no solo en un transporte, sino en un nodo energético doméstico. Y todo esto funciona ya. Porque sí, la Super E Platform no es promesa, es presente. Y si esta es la base, imagina lo que van a montar encima. Durante años, Tesla fue el rey indiscutible del coche eléctrico. Y con razón. Innovación, autonomía, software, marketing brutal. Pero algo está cambiando. Y en los gráficos de bolsa ya se nota. Desde que las baterías de sodio empezaron a sonar fuerte, las acciones de Tesla han vivido semanas de altibajos. No es que vayan a desaparecer, pero el monopolio psicológico se ha roto. La narrativa de solo Tesla puede hacerlo bien ya no cuela cuando un coche de $9.000 te ofrece 400 kilómetros de autonomía y 10.000 ciclos de carga. Y eso no solo afecta a Tesla. Volkswagen, Ford, Stellantis, Toyota, todos están mirando hacia China con cara de ¿ahora qué? Porque mientras ellos aún negocian acuerdos, BYD, CATL y Chery ya están instalando baterías que ni tú ni yo conocíamos hace un año. Las consecuencias ya son reales. Tesla ha tenido que bajar precios en varios mercados. Ford ha congelado inversiones en nuevas fábricas de baterías. Volkswagen ha admitido que no puede competir en precio con el Sigul. Y los inversores están empezando a mirar a Asia con otros ojos. Esto no es solo una disrupción, es una reconfiguración del tablero. ¿Dónde está la ventaja occidental? En software, tal vez. En marca, de momento. Pero en volumen, costes y logística, China ya va por delante. Y cuando los márgenes se reducen, cuando el litio sube y cuando el cliente medio quiere algo que funcione sin hipotecarse, Tesla ya no es la única respuesta. Y eso, en Wall Street, se nota. Hasta ahora hemos hablado de coches, camiones y fábricas. Pero hay otro lugar donde el sodio puede cambiarlo todo. Tu casa. El almacenamiento energético doméstico es la pieza olvidada de la transición energética. Todos hablamos de coches eléctricos. Pero, ¿qué pasa cuando hay cortes de luz? ¿Cuando el precio de la electricidad se dispara? ¿Cuando tienes paneles solares pero no puedes guardar la energía? Ahí es donde entran las baterías de sodio para el hogar. Son más baratas que las de litio, más estables, más seguras. Y no dependen de minerales conflictivos.
Imagina un armario en tu garaje, con capacidad para guardar energía solar durante todo el día y alimentar tu casa entera por la noche. Imagina que no necesitas que la red eléctrica funcione bien, porque tú eres tu propia red. Varias empresas ya están instalando prototipos en zonas rurales de China y en regiones afectadas por apagones en India y África. Pero esto no es caridad, es un plan para reducir la dependencia del sistema eléctrico tradicional. Y si crees que es poco, mira el mercado de oficinas, almacenes, centros de datos, empresas que pagan fortunas por tener fuentes de energía constantes, limpias y baratas. Una batería de sodio en casa no solo es una herramienta, es una declaración de independencia. Y lo mejor es que no necesitas saber nada. Todo se gestiona con apps sencillas y el sistema aprende tus hábitos, tu consumo, tu producción solar. Tu casa deja de ser un lugar que gasta y se convierte en una unidad que produce, almacena y administra. Y todo eso sin litio, sin humo y sin ruido. Hasta hace poco, una batería segura era la que no explotaba. El listón estaba bajísimo, pero BYD decidió subirlo y creó la Blade Battery. La Blade Battery no se incendia, no explota, no se deforma fácilmente y aguanta temperaturas, impactos y sobrecargas que harían llorar a cualquier batería tradicional. Su diseño es simple, pero brillante. En lugar de usar celdas cilíndricas o bolsas apiladas, usa celdas alargadas y delgadas colocadas en paralelo, como cuchillas. Esto mejora la disipación térmica, reduce el peso estructural, aumenta la rigidez del pack completo y reduce el riesgo de incendio en caso de colisión. ¿Recuerdas los vídeos de pruebas de clavos y aplastamientos? La Blade Battery fue la única que no ardió, ni siquiera humeó. Y esto no es solo para mostrar, ya se está usando en modelos como el BYD Han, el Tang, el Seal y también en buses eléctricos, camiones de reparto y próximamente en almacenamiento doméstico. La clave de la Blade Battery no es solo su resistencia, es su estabilidad térmica. Se calienta menos, requiere menos refrigeración activa y por tanto consume menos energía solo para mantenerse estable. Eso es eficiencia oculta y eso es seguridad real. En un mercado donde muchos aún esconden fallos bajo la alfombra, BYD los expone a martillazos y les dice: intenta romper esto. Spoiler, no pueden. Mientras China construye fábricas de baterías como quien monta tiendas de campaña, Occidente sigue debatiendo si prohibir el diésel en 2035. Spoiler, ya es tarde. Stellantis, Ford, Volkswagen, incluso Toyota han tomado decisiones que hoy parecen suicidas. Apostaron tarde por el eléctrico, subcontrataron todo lo posible, perdieron el control de sus propias baterías y ahora no pueden competir en precio ni en volumen. Ford invirtió miles de millones en fábricas de baterías, que hoy están paradas o congeladas. Stellantis ha cerrado fábricas en Europa para invertir en Norteamérica. Y Volkswagen está perdiendo la batalla de los eléctricos incluso en su propio territorio. Y mientras tanto, BYD crece, KTL se expande y Chery exporta. Pero lo más grave es el modelo mental. Occidente sigue pensando que lo importante es la marca, la historia, el diseño. China piensa en eficiencia, control de cadena y escalabilidad. Y cuando llega una batería más barata, más segura y más estable, no tienes nada con qué competir. Porque no se trata solo de hacer coches eléctricos, se trata de hacerlos tú, sin depender de nadie, sin importar si te aprueban la subvención o no. Y eso, amigo, no se improvisa, se construye durante años. ¿Puede recuperarse Occidente? Tal vez, pero ya no lidera, ya no marca el paso. Ahora solo queda una opción: o reinventarse o aceptar que el mundo ya no gira alrededor de tu coche premium. Porque mientras tú planeas, China ya lo está entregando. Todo lo que has visto hasta ahora tiene una firma detrás: BYD. La marca que empezó fabricando baterías para móviles en los 90, la que nadie tomaba en serio, la que todos llamaban los chinos. Hoy BYD no solo compite, domina. Más de 3 millones de coches vendidos solo en 2023, exportaciones a más de 70 países, modelos como el Seagull, Dolphin, Tang, Han, Seal, Frigate, Yuan y un catálogo que no para de crecer. Y no es solo volumen. Es integración vertical. BYD fabrica sus propias baterías, sus motores eléctricos, sus chips, sus chasis, sus propios barcos para exportación y en muchos casos
hasta sus fábricas completas. Eso se llama control, eso se llama poder industrial. Pero lo más bestia es que BYD ya no necesita imitar, ahora marca el paso. Mientras los demás ajustan precios, ellos amplían márgenes. Mientras los otros despiden, ellos contratan. Y mientras Tesla presume de márgenes, BYD presume de independencia. Porque pueden hacer coches sin depender del litio, pueden instalar plantas en cualquier país y pueden cambiar el juego sin tener que pedir permiso. Esto ya no va de competir. Esto va de reconfigurar la industria desde dentro. Y no hace falta gritar, basta con seguir vendiendo. Y eso, amigo, BYD lo está haciendo mejor que nadie. ¿Te acuerdas cuando en el vídeo de Changzhou hablábamos de cómo BYD estaba construyendo su propia ciudad fábrica? Un ecosistema autosuficiente que parecía exagerado. Pues ahora sabes por qué lo hacían. El litio ya no es intocable. El cobalto no es imprescindible. Y la hegemonía occidental ya no está garantizada. Mientras tú dudabas de los chinos, ellos te adelantaban por la derecha. No con hype, con entrega, con resultados. La sal que tenías en la cocina ahora mueve coches, barcos, trenes, casas. Y el futuro ya no lo diseñan en Silicon Valley, lo están ensamblando en Asia. ¿Y tú qué opinas? ¿Esto es una amenaza o una oportunidad? Una cuenta que te va a sorprender. Dale. La culpa de todos los males de la Argentina es de la Unión Cívica Radical. ¿Por qué? Contémosla, mira. La tomamos. 1916, Sí. Del 16 al 30 Sí. gobernaron los radicales. Los radicales. Del 31 al 43 gobernaron los radicales. Con la dictadura de Aramburu y Rojas, medio gabinete ministerial era radical. Ajá. Después gobernó Frondizi, que era radical. Después gobernó Ilía, que era radical. Con la dictadura militar, la última del 76 al 83, hubo 200 intendentes radicales, ninguno peronista. Sí. ¿No? Ponele. Después gobernó 6 años Alfonsín. Sí. Después gobernó 2 años de la Rúa. En los últimos 100 años, 70 años gobernó el radicalismo. Uno podría hacer esa chicana, pero ¿cuál es la diferencia? Uno no tiene la deshonestidad intelectual de saber o de decir que Irigoyen y Alvear no eran lo mismo. Y no eran lo mismo Alfonsín que de la Rúa. Yo no tengo esa deshonestidad intelectual. Porque ellos sí tienen esa deshonestidad intelectual de meter todos en la misma bolsa. ¿Es ignorancia o es supremacismo político? Y hay una cosa más. Sí. El peronismo gobernó de los 80 años, Sí. gobernó 30 años, 35 años. Pero el 25 años, el Estado Nacional persiguió al peronismo. No hay en la historia argentina ningún partido político que haya sido perseguido brutalmente por el Estado Nación como lo fue el peronismo. Pero dijo muchas cosas. Sí, usted Yo habrán visto usted los oyentes que no intervienen. ¿Qué es eso que tiene filo que tiene ahí guardado? Es un hacha, me parece que tiene un hacha abajo. Cuchillo. Un cuchillo. No, a ver, en un montón de cosas que plantea Victoria Oneto, uno coincide, particularmente en la expectativa que genera Axel para el 2027. Sí, señor. Insisto que los plenarios y las formas de organizar siguen siendo las mismas de siempre y que no ayudan a la participación protagónica de los militantes. Comparto a plenamente. Construir un programa y un frente que sea de lucha. Y los No es acuerdos, novedoso, no es nuevo. los acuerdos de cúpula son un problema. Son un problema. Y ahí se nombra otra vez al inefable Massa, que yo quiero que alguien me explique cuál es el caudal electoral que puede aportar, porque desde el punto de vista político e ideológico su caudal no me interesa. Bueno, pero Massa no tendría el caudal de cargos que tiene si no lo hubiera habilitado el sector de Cristina y Máximo. No lo tendría. Fue habilitado por ese sector, porque hay una intencionalidad del sector de virar el proceso popular hacia el centro. Eso es así. Y todo lo que usted decía irónicamente hace un rato de la reforma laboral, cosa que no es nueva, porque este idilio entre Máximo y Massa se de vieja data. se viene dando desde el
final del gobierno de Cristina. Sí, sí. Del primer, o sea, desde 2000. Así es, 2015. Los asados que comía en la casa de Massa el señor Hay un Máximo convencimiento que no es solamente de Cristina, sino de mucha gente que lo rodea, de diputados, de senadores, de que no se, incluso algunos lo dicen textualmente, esto que vos proponés no nos lo van a dejar hacer. O sea, todo lo que hizo Néstor, los gobernantes que van a venir no lo pueden hacer, porque según ellos no existen las condiciones para derrotar a la derecha. Bueno, muchachos, entonces acostumbrémonos, como se dijo en algún momento, a perder elecciones, porque la gente no va a votar a alguien que no le ofrece una solución a sus problemas. Propuestas concretas. Mirá si le hubieran dicho. No, pero no se trata de propuestas, se trata de que proponen cosas que después no las cumplen. Alberto Fernández, cuando inauguró la sesión de su mandato presidencial, el 25 de mayo, si no me equivoco, en su discurso inaugural dijo que... 1 de marzo. El 1 de marzo fue, bueno, la apertura del Congreso, tiene usted razón, el 1 de marzo en la apertura del Congreso, de las sesiones legislativas, dijo que iban a investigar la deuda externa, bueno, que había sido fraudulenta, que había sido otorgada a un gobierno para que ganara las elecciones, que eso se había dicho, lo habían dicho las autoridades del fondo, y eso se cajoneó. No, legalizaron la deuda, digo. Por supuesto, se cajoneó. Le hubieran dicho a Ho Chi Minh que no estaban dadas las condiciones, por ejemplo. Bueno, eso usted está hablando de relaciones de fuerza, ¿no? De relaciones de fuerza. Bueno, las relaciones de fuerza se construyen también. Exactamente. El 17 de octubre no salió de una planta. De repente un día hizo eso y floreció la planta. Perón llevaba 2 años trabajando una línea política a través de los primeros sindicatos, de los primeros gremios, los primeros sindicalistas que empezaron a trabajar junto a Perón, y cuando Perón lo obligan a renunciar, ya es la primera movilización, que no era el 17, era como el 9, creo, de octubre o por ahí. La primera movilización que se da a una zona de la Recoleta, precisamente, que era donde tenía la sede de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y que después la gente se va caminando, se desconcentra, invaden el centro de la ciudad más o menos y van cantando, vitoreando a Perón, ya 10 días antes, por lo menos 8 días antes del 17 de octubre. Bien. Sí, y ahí hay un tema que dejó planteado, que yo no estoy tan de acuerdo, para decir no estoy de acuerdo con lo que planteó Victoriano Neto, en relación a la dificultad, entre comillas, que tendría Axel por ser gobernador de la provincia. Yo en realidad lo quiero de conductor del proceso porque es gobernador de la provincia. Exacto. Si no, ¿por qué lo elegiría? Digo, pero yo le puedo contestar a eso. Conteste. El movimiento Derecho al Futuro, que es lo que se convocaba originalmente el 24 de mayo, pasó para el 31 de mayo, yo creo que tiene la intención de convertirse en la fuerza propia del gobernador. Después, las características de la construcción puede ser que no sean las que nosotros deseamos, ¿no? Puede ser que no. Pero es indispensable para confrontar con ese sector que integran Cristina y Massa, tener una fuerza propia. Yo creo que Axel no tiene todavía una fuerza propia conformada. Tiene que conformarla. No, es precisamente esto del 31 de mayo, es el puntapié inicial, porque todo lo que se ha hecho por acá, hasta ahora, digamos, de los grupos que acompañan a Axel, primero que no tienen solidez ideológica en cuanto no hay un proyecto que se esté manifestando medianamente esbozado, y por el otro lado porque no hay todavía una unidad interna dentro de los que apoyan a Pero Marcelo, a lo que apunto yo entiendo esto que dice Guillermo, lo que vos decís también, pero yo a lo que apunto es, yo, militante popular, elijo la conducción de Axel porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque tiene un peso específico, porque fue electo 2 veces. Sí, pero digo, no es que lo elijo como conductor porque surgió pero fundamentalmente más que porque lo eligieron, por lo que él hace en la gestión. Las dos cosas. No hubiera reelegido si no hubiera tenido una buena gestión. Yo insisto. Cuando fue reelegido formaba parte de una estructura política con la cual él ahora confronta. Hay que decirlo. La confrontación no estoy de acuerdo.
acuerdo. Ya tenía los enfrentamientos porque lo habían querido bajar a 2 años. En la reelección. 2 años, 2 años cuando antes. fue electo, sí, Guillermo. 2 años antes le hicieron un golpe de Estado donde le sacaron sus mejores cuadros del gabinete y le pusieron otra gente impresentable como Insaurralde. Lo quisieron bajar de candidato a gobernador, mintiéndole, diciendo que era mejor que fuera de candidato a presidente, para que fuera Martín Insaurralde el candidato, y eso era la propia gente que se está enfrentando ahora. Así que no es que ahora... El hombre de los gatos y los yates. Pero por ahí tenía la propuesta para que todos los bonaerenses, todas y todos, podamos ir en su yate a dar una vueltita. Que todos tengamos un gato. Volviendo a la seriedad del programa, Pascual, me extraña que usted, que es un hombre firme, me lleve por estos rumbos. No, pero voy a lo siguiente. Axel tiene que romper con una estructura, pero muy fuertemente vertical, donde no se discutía nada, Ellos adoptaron algo que es muy raro, porque el verticalismo antes era un lugar donde ni siquiera vos podías ir, no había espacio de discusión. Acá hay espacio de discusión, vas a los Ateneos, decís lo que vos querés, pero no te dan bola nunca. No importa que sea mucho, sea poco, no te dan bola. Tienes razón, pero marché preso. Exacto, ¿me entendés? Entonces, por eso la esperanza nuestra de Axel es que conforme una fuerza que no replique, que no sea la misma fuerza, pero con otro líder, sino que sea una fuerza participativa, que incluya sectores que discrepen, sectores de la izquierda, porque la verdad que el cristinismo o el sector de la cámpora o los ateneos, como usted lo quiere llamar, se quedaron sin a la izquierda. La verdad que son compañeros que son del centro, progresistas, algunos son medio de derecha, pero no hay un discurso disruptivo, no hay un discurso revolucionario, no hay un discurso ni siquiera de recuperar las grandes conquistas de Néstor Kirchner, ni siquiera las rememoran ya las grandes conquistas. En eso Virginio Neto fue muy interesante, Victoria Neto, cuando dice que Axel intentaba subvertir, porque nosotros somos subversivos del orden capitalista, digo. Sí, que eso es que es así. Nacional y Popular. Bueno, por eso, vieron que yo elogié mucho la intervención de Axel en la Feria del Libro cuando volvió a presentar su libro Volver a Keynes, ¿no? Fue una intervención muy interesante la de Axel, hay que verla, está en YouTube, búsquenla, no es muy larga, fue presentado por Pedro Saborido y había otra compañera que lo presentaba también. Y la verdad que dan el clavo en muchas cosas de la economía, ¿no? El tema de la autonomía, del desarrollo, de la industria nacional. Bueno, yo creo, mire, un auténtico desarrollista, no un atrucho como Frondizi o como Frigerio, que en realidad era una nueva máscara de la derecha o del liberalismo, sino un auténtico desarrollista, un tipo que cree, como era Perón, ¿no? Que creía en el desarrollo industrial, que creían en la plena ocupación, que creían en las organizaciones de trabajadores defendiendo su derecho, que no intervenía en las discusiones entre los patronales y los trabajadores, no como por ejemplo, Milei, el rey del neoliberalismo, le pone tope a los salarios. No le pone tope a ninguna ganancia de los que tienen guita, pero le pone tope a los salarios. Bueno, el auténtico desarrollismo, hoy en día, en el mundo del capitalismo actual, el auténtico desarrollismo es subversivo. El keynesianismo es subversivo en el momento actual de Occidente, digamos, ¿no? Porque la verdad que lo que pasa en Oriente, lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, se parece mucho al keynesianismo, ¿no? Algo de keynesianismo parecen tener. Está bien, podemos hablar que hay una conducción de un partido único, de un partido muy importante, pero el desarrollo, el esquema de desarrollo es un desarrollo de capitalismo inclusivo, digamos, ¿eh? Sí, control del Estado. Con el Estado se le conduce. Por eso, el Estado controla el mercado, fija las leyes, regula. Deja actividad privada, pero enormemente regulada, ¿no? Así es. Y que pagan sus impuestos y sigue estando en la cuerda floja, en el pasillo de la muerte, una empresaria china que tiene una condena a muerte. Sí, por corrupción, hay que decirlo claramente. Sí, por estafar al Estado chino. ¿No? Bueno, que es estafar al pueblo chino. Bueno, exactamente. Bueno, entonces,
hay el modelo en el occidente actual, en el occidente de la oleada neoliberal, de la caída del proteccionismo que trata de reivindicar Trump en Estados Unidos y que lo atacan de todos lados, de los sectores que son neoliberales, lo atacan básicamente. En ese marco de Occidente, el proyecto de desarrollo autónomo de un país es subversivo, es revolucionario. Bueno, entonces, por supuesto, la conducción de ese proceso es muy importante. Nosotros creemos en la conducción de Axel. Que lo vaya a hacer, que no lo vaya a hacer, también depende de nosotros, Pascual, porque yo el otro día hablaba con unos compañeros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Porque la verdad que podemos inculpar a los que rodean a Axel, podemos inculpar a los cuadros intermedios, pero también en las bases. Usted empezó el programa hablando de las bases. Sí, es un problema serio. Tenemos una responsabilidad también nosotros. Un problema serio. Mira, y yo no sé los oyentes qué opinarán, pero uno se encuentra permanentemente en distintas reuniones, en distintos ámbitos donde participa, cuando plantea algunas ideas, iniciativas. Esto que decías vos, lo viejo funciona. Yo sigo planteando que como no tenemos dinero, las paredes tienen que hablar. Entonces, te dicen algunos compañeros que el tema son las redes. O sea, está todo resuelto con el teclado en casa, sería, ¿no? Sin movilizar. Todo lo contrario a lo que el movimiento popular históricamente y en la actualidad lleva adelante para tener éxito. Vos tenés que movilizar, tenés que moverte, tenés que hacer conocer tu voz. Digo, me parece que esa es la cuestión clave. Lo que cuestiono yo es que cuando llevas alguna idea que subvierte el orden establecido en términos de esquema, te dicen, no, esto ya lo estamos haciendo. Mentira, están haciendo otra cosa. Estás hablando de personas muy cercanas al gobernador, ¿no? Claro que sí. Es así. Bueno, vamos a mover al corte. Después, antes de ir al corte, recién son las 4:01 de la tarde, ya empezaron a movilizarse la represión de la policía de gendarmería. Hay más policía, sigue habiendo más policía que gente. Sigue habiendo más policía. Pero han cortado el tránsito, han hecho un desastre. No para el subte en esa estación, pero todo es por el armado es policial. Tremendo la hazaña, el odio que transmiten estos uniformados al mando de Patricia Bullrich. Realmente es de terror ver que un ser humano pueda ser tan cruel y tan criminal de enfrentarse con unos pobres viejos que están ahí tratando de reclamar por sus derechos elementales, que son de la salud y de la alimentación, y sin embargo el placer que le causa a la Policía Federal, a la Policía de la Ciudad y a la Gendarmería pegarle a unos viejos indefensos. Es una vergüenza. Bueno, vamos a ir al corte. Después del corte les aviso. Después del corte vamos a viajar en el tiempo. Va a ser el 21 de mayo de 1810. Así que vamos a tener un invitado especial. ¿Usted se despide o se queda un ratito más? Me quedo un momento para saludar Saluda al invitado. Es un invitado muy querido por muchos de nuestros oyentes. Más o menos. Más o menos, dice usted. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a ver. Bueno, dale, vamos al corte de ahí. Con un amigo de la casa, el queridísimo Horacio Robelli. ¿Cómo te va, Horacio? Querido Luca, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo te trata la lluvia? Y bueno, en la calle, pero ya llegué a casa, tuve que ir, cosas que uno tiene que hacer, pero ya estamos acá en casa. Bueno, bien. Un día para quedarse tomando mate, si uno puede. Exacto, y no salir tanto a la calle. Horacio, publicaste una nota que la tenemos en radiográfica.org.ar titulada Por un puñado de dólares. Queremos escucharte. Y mira, me pasa que el tema es grave de verdad. Este gobierno siempre ha hecho la vista gorda a la entrada de dinero en negro, pero ahora lo hace por un decreto. El viernes 23 de mayo hizo una conferencia el día anterior, el día jueves, con la presencia de Caputo, ministro de Economía, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y el abogado y titular del ARCA. El ARCA es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que reemplazó a la FIP, donde el jueves 22 anunciaban la aplicación de este decreto. Este decreto 353 viola leyes vigentes. Ya el mismo
José Alberto Paso, que es el abogado titular del ARCA, dijo claramente, Juan Alberto Paso, que es el titular, dijo claramente, vos podés comprar una casa, podés hacer lo que quieras, no te vamos a pedir explicación de dónde sacaste el dinero, no te vamos a pedir explicación del origen de los fondos. El decreto esto que dice él, que viola leyes expresas, leyes vigentes, viola la ley 11.683, la ley 11.683 es la ley de procedimiento tributario. Es la ley de procedimiento tributario. Esa ley, la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, dice expresamente que reverte la carga de la prueba. Vos para el derecho común para el derecho en general sos inocente hasta que se demuestra tu culpabilidad. En cambio, en el derecho tributario, vos sos culpable hasta que demuestres la inocencia. Por eso que el Poder Ejecutivo, el artículo 18 de la ley 11.683, le permite al Poder Ejecutivo estimar lo que se llama incremento patrimonial no justificado. Por ejemplo, yo soy docente universitario, cobro $1.000.000 por mes y aparezco comprándome una casa de $1.000.000. Vos decís, ¿cómo hiciste para sacar la plata? Es más, mirá lo que dicen, que de ahora en más, lo dice él, no escribe, pero lo dice él, que ahora en más vos no tenés obligación de, no se te va a ver ni en los niveles de consumo, por eso no le piden más la información a la tarjeta de crédito, no te van a ver ni el nivel de consumo que tenés y tampoco te van a ver tu patrimonio, ni el nivel de consumo, o sea, violando flagrantemente el artículo 18 de la ley 11.683, que no te van a ver más ni tu patrimonio y tampoco van a estimar tu consumo, que van a hacer las estimaciones solamente en base a lo que vos declarás, a tus ingresos, a tu nivel de ventas, si es una empresa. Esto viola, o sea, él podría estar acusado por incumplimiento de omisión y suposición, porque él tiene que cumplir la ley, no es que un decreto pueda reemplazar una ley. O tendría que enviarlo al Congreso, y no sería nada raro, si 134 diputados y 38 senadores, los cuales uno de ellos, Ricardo Cuéllar, está preso en Paraguay por lavado de activos. Uno de ellos, Ricardo Cuéllar, está preso en Paraguay por lavado de activos. No sería nada raro que el Congreso se lo apruebe. Yo digo que pero tendría que pasar por ley. Por una ley se modifica una ley. Será corrupto el Congreso que tenemos, pero tiene que pasar, no lo pueden hacer ellos por decreto. La urgencia que tienen lo hacen que lo hagan por decreto. Y así, de un día para otro, por más que se veía venir que iban a hacer esta realidad. Pero no solamente eso. Todas lo que se llama el cruzamiento informático con transacciones importantes, porque por un lado sacaron un decreto y por otro lado sacaron 2 publicaciones donde dicen cuáles son lo que se puede hacer ahora más. Cesa ese llamado de cruzamiento informático a transacciones importantes, por lo tanto ningún escribano tiene obligación de enviar ninguna información, ninguna compra, una compra de $1.000.000 como la que te estoy contando, el escribano tiene obligación de informar al ARCA, ya no tiene más esa obligación. Lo mismo pasa con las administradoras de tarjetas de crédito, con los concesionarios de autos usados, con los prestadores de servicios públicos y de telefonía que no deben reportar más al ARCA sobre consumo relevante de electricidad, agua, gas y telefonía. Las entidades financieras no van a solicitar más la declaración jurada de impuestos nacionales. Una de las formas que tenía vos indirectas, pero que es una facultad que te da la ley 11.683, indirecta, de estimar el patrimonio de una persona, y cuando vas a pedir un crédito, vos le informás más bienes al banco para poder recibir el crédito que le que recibir al fisco. La forma de cruzar la información era que el banco tenía la obligación de pedirte a vos tu declaración jurada y tenía que formar parte de la carpeta de crédito, con lo cual era flagrante también si hay una diferencia entre lo que vos le declarás al banco y lo que le declarás a ti. Todas estas que son estimaciones para cumplir con el artículo 18 de la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario, son dejadas de lado por este decreto y por las normas paralelas que hizo el gobierno. Bueno, este debate va a ir al Congreso. Ahora, ¿sabes que hablaba el otro día con un compañero que labura el tema contable y me decía, los ricos en Argentina saben cómo eludir, digamos, saben cómo evadir. Ahora, esta es una medida que sobre todo apunta culturalmente a las capas medias, aunque sabemos que estructuralmente va a habilitar la trata de personas, el narcotráfico, es decir, nada bueno va a salir de esta medida. Pero propagandísticamente apuntan a el Estado te deja de vigilar. De hecho, ahora están armando en términos mediáticos una contradicción con el ARBA, es decir, con la provincia de Buenos Aires, como para decir Kicillof te vigila y nosotros no, haz lo que quieras con tu plata. Claro, pero lo que dice él es lógico y cierto si vos no tuvieras lo que te voy a contar ahora. Apenas Trump se hace el loco, pero apenas llegó a la presidencia de Estados Unidos, lo primero que hizo
prohibir, no solamente ingreso de personas, prohibir el ingreso de capitales financieros de México y de Colombia. ¿Por qué? Porque en México están los carteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, en Colombia el cartel de Medellín, de Cali, de la costa atlántica. O sea, lo que hacen es decirle, la Argentina le dice a estos capitales de la droga, le está diciendo, miren, vengan a Argentina, que nosotros no vamos a poder nada para que demuestren dónde traen mientras traigan dólares, bienvenido sea. Es más, esta ley, aparte de violar con la ley 11.083, viola la ley penal tributaria, porque ya si no se cumple con la ley de procedimiento tributario, tampoco se va a cumplir con la ley 27.430, que es la penal tributaria. Viola la ley 25.246, que es la ley de lavado de activos y que nos hace ser miembros plenos del GAFI. El GAFI no es que sea gran cosa, pero es el Grupo de Acción Financiera Internacional, por supuesto, patrocinada por Estados Unidos como patrocina la DEA, pero ¿cuál es la diferencia que tiene ahora? Ahora, si la Argentina hace esto, por ejemplo, Uruguay no es miembro del GAFI, no es miembro pleno del GAFI. ¿Por qué? Porque dicen, acá lo que te estoy diciendo, que la estimación de tu patrimonio lo hacen por forma indirecta, lo que en el artículo 18 habla de incremento patrimonial no justificado, lo pueden hacer los demás países con ingresos de capitales provenientes de la Argentina, porque Argentina está incumpliendo con la ley de lavado de activos del año 2000, que es la que le hace ser miembro del GAFI. Yo te digo que vos estás metiendo la mano en el enchufe con la mano mojada. O sea, acá esto no va a terminar bien, porque es cierto lo que dijo tu amigo, si la Argentina fuera el único país del mundo, pero que no se olvide que estamos rodeados, y la Argentina ha sido un país de tránsito importante de droga, ha encontrado droga, están por el puerto del Río Paraná. Vos seguís regulando, nadie se hace responsable, y esto va a ser un caos. Y sobre todo va a ser un caos, va a haber una suba de precios en los barrios ricos, en los campos, entonces porque ahí van a blanquear dinero. Total, ¿quién va a cambiar? En nuestro sano juicio, el dólar ayer, el dólar oficial tipo comprador, porque el que te compra es el banco, tipo comprador cerró ayer a 1.118 pesos. Ayer cerró el dólar tipo comprador, el tipo cambio oficial, 1.118 pesos. ¿Quién va a cambiar $1.000.000 a 1.118 pesos? ¿Quién lo va a cambiar? O sea, lo cambia la droga porque a ellos dinero negro, dinero que no pueden poner en ningún lado, te dan 800 pesos, lo aceptan. Claro. En Colombia, muchísimo tiempo, el dólar paralelo fue más barato que el dólar oficial, porque casamente por ingreso de millones y millones de dólares por el narcotráfico. Acá están abriendo la puerta para el ingreso del narcotráfico con el pretexto de que la clase media o los sectores medios se suban al blanqueo. Y no se van a subir porque ninguno de la clase media pueden vender 300, 400 dólares. Claro, ¿qué laburante tiene para hacer transferencia de 50 palos por mes? Es una locura. Pero bueno. En las publicaciones paralelas, esto es lo ridículo. Porque uno cobra $1.000.000, pone el salario promedio en Argentina, y dice, bueno, podés hacer operaciones bancarias de tracción o de inversión de 50 millones de pesos, nadie te va a pedir el origen de ese fondo. Podés traer efectivo hasta 10 millones de pesos y nadie te dice para qué lo querés. 10 millones de pesos antes de poner límites ridículos, realmente límites ridículos. Te podés sacar 10 millones de pesos en un solo día y te puedes decir para qué lo... El saldo bancario del último día del mes puede ser hasta 50 millones de pesos. Los plazos fijos hasta 100 millones de pesos. Vos podés tener títulos de acción de repente comprar hasta 100 millones de pesos. Todo es un despropósito. Lo hace todo un desbarajuste. Horacio, ahora bien, el Estado argentino no está acumulando reservas y se vienen vencimientos de deuda externa, que esto vos siempre lo explicás, que mientras hay ajuste y despidos en el Estado, la deuda externa en parte se está roleando, que es cuando se patea para adelante los vencimientos, pero se está pagando. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Bueno, obviamente por eso lo hacen. No tienen que pagar, el 9 de julio hay que pagar capital a los bonistas, capital de intereses del Fondo Monetario Internacional. Vence el 9 de julio, Martín Guzmán lo hizo, sin hacer ninguna quita, un vencimiento de 4.500 millones de dólares. Y a su vez, de acuerdo a la ampliación del crédito que le dieron a la Argentina, ya entraron 12.000 millones de dólares, pero el crédito de 20.000 millones de dólares que le dieron a Argentina, en ese crédito el gobierno argentino se compromete antes del 13 de junio a aumentar a 4.700 millones de dólares las reservas con respecto al día que se firmó el acuerdo, que fue el 14 de abril. Del 14 de abril y tenía que aumentar 4.700 millones de dólares. O sea que técnicamente van a necesitar 9.200 millones de dólares. Podés renegociar, por eso también lo hacen, porque esto es abrir una nueva canilla de ingresos, y dice, bueno, ahora no te lo puedo pagar, pero vos ves que con esta canilla de ingresos yo te voy a pagar. O sea que lo que tratan de mostrar es solvencia. Te digo más,
En la legislación que van a hacer mañana miércoles, ya hacen 2 legislaciones por mes, en este mes de mayo, 14 y 28 de mayo. Vencen casi 8 billones de pesos, vuelven al PUT, P-U-T-S. El PUT es un título, se va a llamar Bonte 2030 el título. Bono del Tesoro 2030. Sí. Es un título que van a estaría a colocar, van a ser más en dólares, $1.000 millones. Por $1.000 millones van a constituirse en dólares, está solamente llamado para inversores internacionales. Para inversores internacionales, es un título que va a tener 7 años de duración. Pero ¿cuál es la cláusula PUT? Que el Banco Central, el tenedor puede pedirle al Banco Central que te lo pague antes que se vayan. Esperemos que se vayan antes, ya cada vez la esperanza menor, pero si el mandato le vence constitucionalmente, le vence en diciembre del 2027, antes de diciembre del 2027 ellos pueden presentarse con un día de anterioridad, pueden avisar que van a vender su posesión del título y el Banco Central tiene obligación de pagarle en dólares de inversión que hicieron. O sea, van a colocar un título, Bonte 2030, por eso 2030 hasta 7 años, el miércoles 28, por $1.000 millones. ¿Quién va a hacer inversión internacional extranjera? No va a hacer lo de siempre. Sí. No va a hacer vibrar, porque ninguno. Están llamando directamente al capital del narcotráfico. Están llamando directamente a quien... Este país se pone cada vez peor por una deuda que es un invento, una deuda que jamás se investigó, y estas son las consecuencias que estamos pagando. Horacio, querido, gracias por estar. Gracias siempre a ustedes por la comunicación. Abrazo grande, pueden encontrar la nota por $1 puñado en radiográfica.org. Muy bien, vamos cerrando. Graciela Ramírez dice, buen día, gráficos, y gracias, escucho todos los dos, y gracias. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo.
No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que